¿sí? Vamos a ver esto. Vale, nosotros habíamos visto que la última resolución que se dicta en fase de instrucción de un sumario es ese auto de conclusión de sumario. Y el otro día estudiábamos que ante esa conclusión de sumario, lo que se acuerda en ese auto es, entre otras cosas, remitir la causa ya al juzgado que va a conocer del procedimiento, el que va a enjuiciarlo, ¿vale? Hablábamos de la audiencia provincial al tratarse de sumario por competencia, o hablábamos en algunos casos de la sala segunda del Supremo, la que por reparto corresponda, la sección que corresponda. Cuando ese procedimiento viaja, se produce el emplazamiento, las partes se personan, ya cambiamos de escenario, cambiamos de fase también, vamos a hablar de esa fase intermedia o de preparación de juicio que ya se celebra en el órgano de enjuiciamiento, y hablábamos que lo primero que se hace al recibir cualquier sumario en el órgano competente, en el órgano enjuiciador, es que por el letrado se designa al magistrado ponente. ¿Vale? Magistrado ponente, y hablamos el otro día del reparto interno que tienen por normas de reparto, pues al que le corresponda, ese magistrado tendrá un plazo, el plazo que le falte para el emplazamiento. ¿Quién recuerda qué plazos hablábamos de emplazamiento? ¿Era un plazo único? ¿Dependía del órgano que vaya a conocer? ¿Alguien se acuerda de este detallito que dijimos que era importante? ¿Qué plazo tienen las partes para comparecer ante el órgano enjuiciador en un proceso sumario? ¿Vale? Esa sería la pregunta. Con distintas respuestas, pues bueno, alguien se atreve a decirlo. Bueno, yo sigo y ahora lo vemos. El magistrado pues procedía a revisar un poco las actuaciones, no solo que vengan todos los tomos, normalmente la causa se divide en varios tomos para que no sea muy pesada, estamos hablando de expediente físico. El expediente digital se remite vía telemática y ya constan los momentos con la fecha y la hora, los sellos de tiempo en que se ha remitido, en que se ha aceptado. Todo eso se llama actualmente la trazabilidad. El programa, por lo menos el que tenemos nosotros, y también el del ExNet para comunicación con las partes, ya dentro de lo que se denomina o que engloba el expediente digital, contiene una función que no es más que un registro de datos, ¿vale? Que es la trazabilidad. Eso nos permite, mediante un listado de remisiones y de aceptaciones, saber exactamente dos cosas. Uno, todo el historial del expediente digital, desde que se forma en el decanato de cualquier partido hasta que se termina con la sentencia o el recurso que corresponda, por todos y cada uno de los órganos que ha pasado, sea el decanato del partido judicial que sea la audiencia provincial de la comunidad que sea. Se entiende que van quedando anotadas vía telemática todas las remisiones con su objeto, es decir, remisión por reparto, decanato a tal juzgado. Vale, remisión para enjuiciamiento, cuando terminamos el sumario lo remitimos a la audiencia, o lo que sea, con su fecha y su hora. Y también permite saber si se han remitido las piezas o no. Les hablo del programa de gestión que nosotros tenemos. Los otros que conviven en este panorama telemático de la justicia española, no me consta que exista esa trazabilidad tan perfectamente detallada. ¿Vale? Eso es una ventaja que nosotros tenemos. Pero en la ley sí que se contempla que deberá poderse acreditar telemáticamente en el expediente la trazabilidad. No es más que un histórico de dónde está y en qué fecha y en qué tal para saber en qué casos, dónde ha estado y dónde va cada procedimiento. También para corregir errores. Bueno, el físico va por tomos, va por números, va por folios y va por un debido foliado de la causa. Pues todo eso lo comprueba el magistrado, abriendo también las piezas de convicción y resto de objetos. Esto lo veíamos el otro día. Se levanta un acta por el letrado. A continuación de esto, voy a comprobar si nos pusieron los plazos correctos, que era una preguntita que nos suelen poner. Vale, por aquí se atrevieron Yaisa, Juanvi y Yaisa. No se ve la diapositiva. Ah, vale. Perdón, eso lo voy a corregir de inmediato. Bueno, de inmediato. Vamos a ver. Ahora, espero que se vea. Vale, y Yaisa me dice pon los test por fin. Vale, pues para poner los test solo tengo que copiar los enlaces que me dijo SEO. Tardo un segundín nada más, denme un minutito y lo hago enseguida. Tengo uno por aquí.
Vale. 19 y 20. Los tengo que me los envío. Voy a poner primero el de penal y luego el de registro. Vamos a ver. 20 no. 7, 8. Hasta el 771. Aquí está. Este sería el primero. A ver si lo puedo pegar justo para que vayan directo. Vale. Yo entiendo que si lo hacen a la vez que escuchan la clase es porque ya se sabe la clase. Yo, Angelita, sí sé que lo puede hacer así, pero para el que lo esté viendo a lo mejor de primeras, pues a lo mejor es un poco, es mejor centrarse en una cosa porque no tiene nada que ver. Ya, Isa, sigo sin ver la diapositiva. Vale, ahora lo compruebo. Déjame ya, Isa, poner el segundo de los test, que es del tema 30. Aquí voy. Final 22. Pero de repaso. Un momento. Vale. SEO me dijo que los había dejado ya todos abiertos, o sea que en teoría no tienen que tener ningún problema para entrar cuando vayan a hacerlo. ¿Dónde está este? Un segundillo. Aquí. Temas 7, 8, 20, 30. ¿Dónde está? 21. Por aquí. 2 hasta el 117. Perfecto. Pues ya lo tengo por aquí. Lo pego enseguida. Continuar. Y copiar. Vale. Enlaces por ahí. Y Yaisa, voy a hacer la pantalla grande a ver si se ve o no se ve. Confírmenme. Ahora mismo debería verse grande en sus pantallas. No lo sé si se ve o no. Sí, se ve. Vale. Entiendo que pueda haber alguna cosa. Si se ve. Vale. Pues Yaisa, confírmanos si se ve por ahí. Y ya. Bueno. Y es verdad que a mí me sale aquí toda grande, no sé por qué. Ahí tengo yo la diapositiva, la estoy viendo yo perfecta. Bueno, la respuesta era esa, correcta. 10 días si se trata de la audiencia, importante, el emplazamiento que nos da el juzgado ante la audiencia correspondiente, y 15 días si se trataba del Supremo. Vale, en principio yo no, pero nada, salgo y entro. Sí, creo que será lo más probable, sí. Y a ver si está. Venga. Continuamos por aquí. Hemos dicho que habría los pliegos, tenía el plazo que le falte para el emplazamiento, el magistrado lo irá comprobando, el ponente. Luego venían los plazos sucesivos de instrucción. Esto es importante tenerlo en cuenta porque primero va a ser distinto a los demás plazos que vamos a ver en la continuación del sumario. Por ejemplo, en la calificación, que es lo que nos toca ahora nada más llegar al órgano enjuiciador. Y también porque es una curiosidad, ¿vale? Se le da a las partes que han estado durante la instrucción, pues también la posibilidad de informarse y saber cómo ha ido el resto de actuaciones que ellos no hayan podido ver. Por ejemplo, si me he personado más tarde en la causa, hay cosas que me habré perdido y aunque las haya fotocopiado o obtenido, pues bueno, ahora es el momento en el que puedo instruirme. Esos plazos son sucesivos, los fija el letrado de la administración, pues un poco de acuerdo con la causa y de acuerdo con las instrucciones que tenga del magistrado. Se le considera un plazo que no baje de 3 días ni pase de 10 para que se instruyan. Primero Ministerio Fiscal, luego querellante o denunciante si se tratará de algún otro, estamos en el sumario realmente, pues querellante, y por último plazo para instrucción a la defensa. Mismo plazo, pero plazos sucesivos uno después de otro. Bueno,
Tras este plazo, las partes se pronuncian sobre si está bien la conclusión del sumario, ese auto donde el juez instructor ha terminado de practicar diligencias y eleva la causa al enjuiciador, o bien si entienden que hay que devolver la causa revocando ese auto porque falta, por ejemplo, la práctica de alguna diligencia. También tendrán que pronunciarse ya de antemano sobre si entienden que hay que abrir juicio oral, es decir, superar la preparación e ir a juicio, o si entienden que, por el contrario, estamos en algún supuesto de los que hoy veremos al estudiar el sobreseimiento de actuaciones. Ya les adelanto que cuando ustedes escuchen en penal sobreseimiento, siempre vamos a estar hablando o entendiendo que la causa se archiva, es decir, que no continúa hacia juicio o no continúa en la fase de instrucción en la que estemos, sino que se archiva. Obviamente, como ustedes estarán pensando, hablamos de la concurrencia de algunos requisitos. Tienen que darse una serie de circunstancias o de cuestiones o resultados de diligencias que nos den a pronunciarnos por el juez en ese sentido, a archivar un procedimiento. ¿Vale? Hoy lo empezaremos a ver. Por último, veíamos un plazo para el ponente para 3 días para que formule con posterioridad lo que se llama el auto de conformidad con la conclusión del sumario, que es un auto importantísimo porque verdaderamente valida, por así decirlo, toda la instrucción, continúa con ella, o bien auto de revocación del auto de conclusión de sumario. Todo esto lo tenemos en el artículo 627 al 630. La consecuencia de dictar un auto de revocación del auto de conclusión significa devolver al juzgado de instrucción las diligencias porque falta por practicar algunas. En ese auto recordar que hay que decirle por escrito cuáles son las diligencias que faltan por practicar. Bueno, si se acuerda por el contrario la apertura de juicio oral, vamos a continuar con la preparación de juicio y lo siguiente que viene en ese mismo auto de conformidad o de conformidad con la conclusión de sumario es un traslado, ahora sí, plazo común, a las partes por 5 días para formular escritos de calificación, que es lo que vamos a ver en este momento, ¿vale? A partir de ahora. Bien, voy a intentar compartiendo la pantalla. Ah, claro, ya entendí por qué veo yo la pantalla grande y es porque no está la pantalla de SEO, obviamente. Claro, por eso lo veo yo en pequeñito. Bueno, voy a aprovechar a compartir, si lo tengo, porque les he traído un auto de cada cosita, para que lo veamos un poquito por encima nada más. Déjenme localizarlo por aquí por internet, por el correo mío. Que los tenía yo por aquí. Uno. Y este no es. Esto sí. Vale. El primero que les voy a ver es auto de conclusión de sumario. Este que tengo por aquí. Ahora mismo lo comparto. Un segundín, a ver si se ve perfecto. Exactamente, este. Vale, por aquí. Y compartiendo la pantalla, me van a ver a mí, entiendo. Vale. Y a ver si se abre este. Ahora verán toda la pantalla, espero que sí. Y ahora se abrirá el modelo de auto. Simplemente por echarle un vistacillo para que vayan teniendo una idea. Miren, esto es un auto de conclusión de sumario, no tiene la forma de juzgado, aquí faltaría obviamente el encabezado con el órgano, el procedimiento, por aquí los intervinientes, ¿verdad? Todo lo que hemos estudiado. Voy a confirmar que se ve, que alguien me confirme si se ve el auto. Ahora mismo verán mi pantalla, pero ¿se ha visto este auto? Entiendo que sí. Vale, pues su auto con su fecha. Las únicas cuestiones que tienen que ir siempre en el auto de conclusión es el delito que se está investigando, el procesamiento que se ha producido, ¿verdad? Hemos procesado a tales personas, aquí nombre y apellidos del procesado.
a quien se le ha tomado tales diligencias. Pues bueno, en este caso, declaración, han aportado los antecedentes penales de la persona, se han practicado otras diligencias, se pueden describir o no, ¿vale? Y ya hemos terminado. Recurre, como ven ustedes, a los mismos artículos que nosotros estamos estudiando. Una vez terminado y concluidas las diligencias para comprobar delito, participación de la persona y circunstancias, lo que procede es concluirlo y proceder al enjuiciamiento. Pues simplemente declaramos concluido este sumario, se remitirá con todas las piezas o objetos que se hayan incautado, ¿verdad? En este caso a la audiencia provincial, previo emplazamiento a las partes por 10 días. Perfecto, pues bueno, eso ya lo tenemos. Remisión del procedimiento y que llegue. Comuníquese esto al Ministerio Fiscal y demás partes personadas y empláceseles según lo acordado. Le vamos a dar 10 días para que simplemente dirijan un escrito a la audiencia, sección que haya correspondido, de personación de las partes. Y ya está, es un auto limpio que no tiene más problemas. ¿Vale? Ese sería el auto de conclusión de sumario. Entiendo que vemos otra vez la presentación. La vamos a ver ahora. Por aquí, ¿vale? Bueno. Por otro lado, tendríamos el auto simplemente confirmando la conclusión del sumario una vez que lo hayan recibido y se dicte, o bien revocando, añadiendo en esa resolución simplemente las diligencias que debe practicar el órgano instructor cuando vuelva a recibir la causa. A ver si esto se consigue poner aquí. Vale. Bueno, pues ese otro, pues bueno, es igual, simplemente ya lo acuerda la audiencia provincial, acuerda que se acuerda la conformidad con la conclusión y concede el plazo de 5 días para empezar con los escritos de calificaciones provisionales. Entre medias nos pone la ley los artículos 646 hasta el 649, perdón, hasta el 646. Estos artículos nos hablan de una tercera posibilidad, ¿vale? La posibilidad de que no remita la causa, no me la devuelvan porque falten diligencias, sino que lo que se entienda, bien por el juzgado instructor en algún procedimiento o bien en este momento por la audiencia provincial o supremo, lo que procede es archivar las actuaciones y no continuar con ellas. Aquí lo que estamos hablando es de que se ha investigado una causa, se ha llevado a cabo la fase de instrucción, puede incluso que hayamos procesado a alguien en un sumario, pero llega un momento en el que alguno de los requisitos del archivo de las actuaciones se produce y se dicta ese archivo. No es que se haya equivocado el juzgado, no es que se haya equivocado la policía o el juez o el fiscal al acusar, al declarar investigado a alguien, no, simplemente estamos en el marco de la instrucción. Y una vez practicada o agotada esa instrucción es cuando decimos, oye, si es que aquí se dan los requisitos para archivar las actuaciones, ¿vale? No me adelanto para ir viendo un poquito cómo se configura este sobreseimiento. Como digo, en los artículos 634 hasta 645 es donde tenemos esa regulación del sobreseimiento. Sin complicarnos mucho, supone simplemente eso, el archivo de las actuaciones se archiva, queda como si se hubiera practicado esa instrucción, pero no tenemos la continuidad del procedimiento hacia una acusación en forma ni un juicio. Es una posibilidad que tiene el juez de instrucción y también el juez de enjuiciamiento en este momento de fase intermedia, vamos a decir, del sumario. Normalmente quienes lo acuerdan son los jueces de instrucción. Ya verán que es o al inicio, antes de realizar las diligencias, o bien tras la instrucción. De esta manera nos encontramos varios tipos de sobreseimiento en función de varias cositas. Simplemente, si se trata de un archivo o un sobreseimiento con carácter definitivo, hablaremos de sobreseimiento libre. Este sobreseimiento libre se suele utilizar cuando nos damos cuenta de que hemos estado instruyendo algo que ni siquiera era un ilícito penal, ni siquiera era un delito. ¿Vale? Ahí, pues bueno, no hay nada más que hacer, no es que luego me vaya a llegar una prueba complementaria, unas diligencias ampliatorias, algo que me diga, pues mira, sí que hay un delito, hay una persona, podemos continuar. No, no hay nada, ¿vale? Ahora pondremos un ejemplo de cada uno de ellos. Frente al sobreseimiento libre, puede ser un sobreseimiento con carácter provisional.
simplemente nos viene a decir, por ahora, es decir, con las diligencias que he practicado, que son todas las que están a mi alcance, he tomado declaración a los denunciantes, a los testigos, al propio investigado, he practicado forense, he practicado tasación de los daños, Por algún motivo no tengo o bien el hecho perpetrado o bien no conozco a la persona autora de los hechos y entonces me veo obligado a sobreseerlo, archivarlo de manera provisional. La diferencia entre uno y otro es que uno es definitivo y en el otro cabe la posibilidad de que una prueba posterior reabra la causa. Los ejemplos más claros y más contundentes que nosotros utilizamos para entender la diferencia entre libre y provisional, pues vienen a ser esto. En el sobreseimiento libre sería el caso en el que lo que nos denuncian, lo que nos mandan investigar o lo que se ha puesto de relieve en el juzgado, pues ni siquiera es un delito, no delito, ¿vale? Denuncia a una persona que le han cortado el agua. Oiga, quiero denunciar que me han cortado el agua. Mire, pero es que eso es una cuestión civil. La empresa ha cortado el agua por algo. Tiene usted que ver qué es lo que ha ocurrido ahí, pero es que eso no es un delito. El juez va y pone un sobreseimiento libre. O los supuestos de denuncias, pues, de estas que no tienen mucho sentido. Hoy me denunciaban a la monarquía italiana y a una mafia que abduce no sé qué, cosas sin sentido. Bueno, pues esas denuncias que en ocasiones se cogen y llegan a incoar un procedimiento están abocadas obviamente a un sobreseimiento libre. Aquí no hay nada que investigar, ¿vale? Sin embargo, el ejemplo que ponemos para un sobreseimiento provisional, pues es cualquier delito menos grave que ustedes se puedan dar cuenta, pues yo qué sé, un robo, me han robado en mi casa o me han sustraído el coche y no sé quién fue, no hay cámaras, nadie lo vio, yo denuncio que alguien se llevó mi coche y, bueno, se incoa el procedimiento, se archiva provisionalmente después de mi denuncia porque no hay nadie que sepamos que haya podido cometer el delito, no hay testigos, no hay más diligencias y al cabo de 2 semanas viene el informe lofoscópico, el informe de huellas, que vino la policía a mi coche y cogió de la puerta alguna huella y mira, de repente esa huella coincide con alguien, con un conocido ladrón de coches de la zona. Vale, pues ya tenemos una causa. Traemos la huella, traemos a la persona, le tomamos declaración y ya podemos continuar. ¿Vale? Ahí sí que sabemos esa cuestión. Lo mismo ocurre pues en todos aquellos casos de uno de esos de falta de autor conocido, pues es un sobreseimiento provisional. De momento no puedo continuar hacia el juicio, pero puede que una prueba posterior, un informe ampliatorio posterior sí que me lo dé. ¿Vale? Esa sería la primera clasificación que nos da la ley sobre cómo pueden ser estos archivos, cómo pueden ser estos sobreseimientos. Estoy siempre hablando de los artículos 637 hasta 634, perdón, hasta el 645. A lo mejor me salto un poco, pero bueno, lo vamos tocando todo porque lo tenemos así en el esquemita. Miren, el sobreseimiento también se clasifica en función de que abarque a toda la causa y a todos los delitos y a todas las personas, o bien a parte o parte de las personas que participan. Y me explico. Si nosotros tenemos un delito, solo un delito que se investiga frente a varios investigados, y frente a uno de ellos no tengo ningún indicio de criminalidad, es decir, no tengo nada de lo que he practicado que me pueda inducir a que él ha participado, aunque sea como cómplice, como cooperador necesario, ninguna de las figuras, ni la de autor, ni la de partícipes que recoge el Código Penal, no ha sido cómplice, no ha sido cooperador necesario, no ha sido coautor, no ha tenido ninguna influencia en el autor, no ha inducido a cometerlo, nada, simplemente ha participado porque venía arrastrado en la denuncia y lo han denunciado él también, porque estaba allí, por ejemplo, ¿vale? Pues puedo archivar, sobreseer la causa frente a uno de ellos y continuarla frente al otro. Frente al otro sí que tengo que lo vio el testigo, que está la huella, que fue él, que lo reconoce incluso, ¿vale? Sobreseimiento parcial en el sentido de que a uno de los investigados se lo sobreseo. Este sería el ejemplo que yo les comentaba hace ya algunas clases, cuando hablábamos de la competencia, de todos aquellos compradores de motocicletas, no sé si se acuerdan, de una ITV falsificación, hablábamos de falsificación en documentos públicos, enriquecimiento, una serie de delitos, pero traíamos como investigados a todos los que compraban motos y las llevaban a la ITV. Obviamente, desde que descubríamos que no
había ninguna participación ni directa ni indirecta de esos compradores de motos en el delito, dictábamos un auto de sobreseimiento respecto de ellos. La causa no sigue contra usted, don fulanito de tal, ni contra usted, doña Patricia no sé cuánto, ¿vale? Se archivaba de manera parcial respecto a las personas. También se puede dar el caso de que esa parcialidad sea respecto de los delitos. No existe nada que investigar respecto de las amenazas, continuamos respecto de las lesiones. ¿Vale? Esa se suele ver menos. Bueno, y el sobreseimiento total simplemente abarca a todas las personas y todos los delitos. Correspondería casi siempre con libre o provisional, pero por todo, ¿vale? No tenemos nada más que investigar en ese sentido. Bueno, por último, una última clasificación que nos va a interesar se refiere al momento en el que se dicta el auto de sobreseimiento. Por supuesto, el sobreseimiento de archivo de una causa se acuerda por auto, siempre, ¿vale? Más abajo lo hemos puesto, pero siempre va por auto, por la misma razón que siempre es una resolución del juez que va motivada, ¿vale? La motivación siempre va a estar en alguno de estos artículos hasta el 645. La última clasificación, como les digo, el sobreseimiento va a poder ser directo o tras una fase más o menos completa de instrucción. En el directo, según nos llega el atestado, se registra y se incoa el proceso, el juez ni siquiera acuerda la realización de ninguna diligencia de instrucción, ni siquiera acuerda que la persona ratifique su denuncia, ni siquiera acuerda recibir a un testigo, simplemente ya ve claramente que estamos en un supuesto de sobreseimiento. Ahora vamos a ver los requisitos que lleva cada uno de estos sobreseimientos. Por lo tanto, de manera directa, después de ver la causa y darle cuenta al funcionario que sea, dictamos el auto de sobreseimiento. Puede ser libre, puede ser provisional, puede ser total o parcial, pero es directo, sin ninguna diligencia que se practique. Al revés, tras instrucción, pues implica lo que dice la propia palabra. Después de realizar las diligencias oportunas es cuando me lleva a la conclusión de que debo archivar la causa, bien definitiva o bien provisionalmente. ¿Vale? ¿Se entiende? Espero esto. A ver si tenemos algo por aquí. Vale, de momento todo correcto. Vale, perfecto. Aquí estamos otra vez y así. Vale. Bueno, en el sumario nos habla un poquito de qué ocurre cuando dictamos un sobreseimiento y tenemos en la causa lo que llamamos piezas de convicción. Ya hemos visto en las diligencias del sumario que tanto la policía como el propio juzgado en distintas diligencias, en una entrada y registro, por ejemplo, o bien desde la primera actuación policial, se pueden incautar efectos, bienes, cualquier tipo de piezas de convicción que nos puedan servir como indicios de criminalidad o como prueba en un futuro juicio. Bueno, de esta manera podemos tener muchos enseres o bienes de personas que cuando se archiva la causa, lo lógico sería pensar que se le devuelva cada cosa a su dueño, ¿verdad? Teléfonos móviles, ordenadores, dinero en efectivo que está consignado en la cuenta, documentos públicos o privados, en fin, todo lo que se haya podido incautar, que ustedes pueden imaginar, lo que quieran. Todas esas cosas, es cierto que la ley de manera genérica nos va a decir que se les debe dar el destino legal, perfecto, pero ese destino legal incluye muchos matices. Primero, hay que ver cuándo se devuelve. Y, por ejemplo, con un sobreseimiento provisional puedo pensar que no tengo por qué devolver ya ese dinero o ya ese móvil con mensajes o no tengo por qué entregar ya ese vehículo que se utilizó para cometer un delito y lo tengo ahí. ¿Por qué? Porque es provisional y a lo mejor lo tengo pendiente de algo y luego me hace falta una pericial sobre eso o me hace falta el dinero en la cuenta o lo que sea, ¿vale? Entonces lo del destino legal hay que tener en cuenta el cuándo se realiza, ¿vale? En segundo lugar, la ley también nos habla un poco de quiénes son los considerados dueños, qué ocurre cuando hay caso de duda, pero bueno, no tenemos que entrar tanto en eso. Y en tercer lugar, para el sumario nos dice expresamente, que eso es donde yo quería llegar, que aunque haya unos sobreseimientos del carácter que sea, provisional, libre, parcial o lo que sea, en un sumario, nos vamos a guardar las piezas, conservar la pieza de convicción, sea lo que sea, para los casos en que haya
reserva o posibilidad de ejercer acciones civiles. Y simplemente para que sirvan de bienes convertibles en dinero para pagar esa responsabilidad civil. Bueno, explico el detallito y así se entiende. Muchas veces los hechos que se denuncian pueden ser un delito, pero también tienen una posible reclamación en vía civil. Y cuando se acuerda un sobreseimiento, pues el propio juez de lo penal, para que no se le anulen todas las posibilidades de reclamar, hace una reserva expresa de acciones civiles. Es decir, primero le indica a la persona que se lo archiva como delito, pero le abre la vía civil, y segundo le dice que no ha caducado ese plazo para el ejercicio de acciones civiles. ¿Dónde vemos claramente a qué nos estamos refiriendo? En las lesiones por tráfico, por accidente de tráfico. Si ustedes tienen un accidente de tráfico y sufren, Dios no lo quiera, lesiones, esas lesiones a ustedes les interesa que se curen bien, lo primero. Y segundo, que bien el seguro de la otra persona o bien la otra persona les indemnice, ¿verdad? Por los daños en el vehículo, por los días que estuvieron en el hospital, por la operación, por el trabajo que no pudieron ir, por todos los taxis, guaguas, etcétera, que tuvieron que coger, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que llamamos responsabilidad civil. No es lo mismo que la responsabilidad civil venga solamente de un accidente de tráfico a que el conductor que causó ese accidente estuviera drogado, estuviera bebido o estuviera conduciendo de manera temeraria. Esas tres cuestiones suponen cometer un delito, ¿verdad? Luego, ahí tendríamos tanto la posibilidad de la vía penal, oiga, yo quiero que condenen a esa persona por ir conduciendo de manera temeraria, por ir conduciendo drogado y causarme estos daños y perjuicios. O bien puedo acudir simplemente a un juzgado de instancia por la ley de seguros y reclamando en un proceso ordinario o verbal o lo que corresponda en cada caso para que me indemnicen, sería un procedimiento ordinario, para que me indemnicen. No me interesa que le castiguen, me da igual que haya cometido un delito, lo que quiero es que me paguen. ¿Vale? Cuando eso entra por la vía penal, el juez puede entender que no hay un delito, ¿vale? No a lo mejor en los supuestos de conducción temeraria o bajo los efectos de sustancias, pero sí en los casos a lo mejor de imprudencia. Oiga, este señor se saltó un semáforo, vale, pero usted dice que iba drogado, pero es que no hay ningún indicio de que estuviera drogado este señor. Yo lo voy a archivar en la vía penal, pero le hago a usted la reserva de acciones civiles. Presente usted una demanda en los juzgados de instancia y reclámelo por vía civil, no persiguiendo el delito. ¿Vale? Si esto nos ocurre en un sumario, conservaremos las piezas de convicción, normalmente bienes de algo de valor, dinero en cuenta que esté consignado, ¿vale? Todo eso que nos hayamos hecho, para que en el procedimiento civil, si resulta estimatoria la demanda y condena, pues pueda servir ya como bienes para convertir en dinero, ¿vale? También en el sumario, para los que ya hemos visto las previas IPA, es una diferencia importante contra este auto de sobreseimiento dictado en un proceso sumario. La ley nos marca que solo cabe casación. Fíjense que ni siquiera nos deja una vía de apelación, que no es lógica porque estamos ya en el tribunal de enjuiciamiento. No cabe esa apelación, simplemente cabe recurso de casación. Y además, en estos articulitos nos establece unos días distintos, porque si ustedes se fijan en el artículo, lo voy a localizar, en el artículo 636 nos habla de que las víctimas del delito de este proceso, en este proceso sumario van a tener 20 días para presentar el recurso. Siempre van a tener 20 días, incluso en el caso de que no hayan participado como parte procesal en el procedimiento. ¿Vale? Al considerarlos víctimas, pues el Estatuto de Víctimas del Delito les protege de esa manera y aquí existen 20 días para recurrir. Pero cuando hablamos del recurso de casación y no se trata de víctimas, sino de las partes procesales o, bueno, o incluso el propio investigado si quiere recurrir, el artículo 873 nos habla 856 a 873, en el marco del recurso de casación, nos habla de 5 días para interponer ese recurso. Con lo cual, pues bueno, concluiremos que cambia si se trata de víctimas, tenemos 20 días, aunque no estén personadas, y para el resto de posibilidades, 5 días para interponerlo. Pero bueno, lo importante
tramitación y auxilios que se queden, que solo cabe casación. Quizá los de gestión sí ampliamos un poquito a estos plazos de la víctima y del resto de partes que serían distintos. Bueno, sin embargo, lo comparamos con otros procedimientos contra los autos de sobreseimiento dictados, por ejemplo, en un juicio rápido, en unas diligencias previas, procedimiento abreviado, en un delito leve, en cualquier otro procedimiento, por remisión a este artículo 766, nos habla de que tenemos dos recursos y además con una modalidad. Tenemos el posible recurso de reforma, en primer lugar, ante el mismo juez que lo dictó, que nos puede resolver en un sentido o en el otro, y luego poner una apelación contra ese auto si no me da la razón o me interesa, o también la modalidad de interponer reforma y subsidiario de apelación, ¿vale? Tenemos esa modalidad. Y por pura lógica tendríamos también la tercera vía de ir directamente a la apelación sin pasar por la reforma. Ese es el supuesto que yo siempre les digo. Si entiendo que el juez no va a cambiar su archivo, su sobreseimiento, ¿para qué le voy a presentar una reforma? Para perder el tiempo, porque él va a desestimar mi recurso porque sigue de acuerdo con su decisión, ¿vale? Pongo la apelación directa y ya está. Bueno, pues tener en cuenta esas cositas, que en el sumario cambia con respecto a las diligencias previas y resto de procedimientos, y nada, simplemente entender bien de qué hablamos cuando hablamos de los sobreseimientos. Un último detalle para que vean que el sumario protege mucho la investigación del delito, porque estamos hablando, y la continuación de la causa, estamos hablando de delitos muy graves, ¿vale? Incluso en los casos de muerte o desaparición, esto abarca todos los delitos pues contra la vida de las personas, desde el asesinato hasta el fallecimiento posterior, ¿vale? Lesiones con muerte, imprudencias, etcétera. Se comunicarán a la persona fallecida, no, su representante si está, sí, pero también al resto de víctimas que establece el artículo 109 bis 1. Cuando hablamos de los derechos de las víctimas, estudiamos una serie de personas que pueden ejercitar las acciones civiles y tienen derecho a constituirse parte en nombre de o actuar por nombre de, ¿vale? O que son tan afectados que también tenemos que darle esa comunicación, ¿vale? Nos dice que se comunicará también a esas personas, a las personas del artículo 109, que se las digo ahora mismo porque las tengo por aquí y si no voy al artículo directo. ¿Vale? Hablamos del cónyuge, hablamos de los hijos, en este caso tendríamos un fallecido por homicidio, por asesinato, por lesiones con resultado de muerte, un accidente de tráfico con lo que se instruya por sumario y hemos acordado el sobreseimiento. Pues miren, fue un lamentable accidente de tráfico con una alcoholemia, pero no, bueno, con una alcoholemia no puede ser, vamos, con una imprudencia que, bueno, que no se puede calificar de grave por el asunto que sea y el juez decide finalmente archivarla. La persona murió, sus familiares, casi todos, cónyuge, hijos suyos o del cónyuge, pareja o análogo, parientes hasta el tercer grado, personas sujetas a patria potestad, pues a todos los que tengan figuras tutelares, se les comunicará este sobreseimiento por si quieren recurrirlo o por si quieren recurrir en casación, ¿vale? Ese detallito, tenerlo en cuenta. Bien, ¿cuáles son los requisitos o cuáles son las condiciones que se tienen que dar o las circunstancias que se tienen que dar para acordar o bien el sobreseimiento libre o bien el sobreseimiento provisional? Facilísimo, ¿vale? Aprendérselo además tal cual lo vemos aquí, con lectura de los artículos, que ya no se nos va a olvidar. Y los que trabajen en penal, pues estarán hartos o hartas de poner autos de CP directos o tras una pequeña instrucción, ¿vale? La verdad que cuando las minutas del juez, el juez lo ve y nos pasa distintos asuntos para sobreseimiento, ya por la práctica, pues es hasta una alegría. Uno que me quito, otro que me quito, otro que me quito, ¿verdad? Bueno, pues eso es una suerte en el reparto que hayamos tenido. Nos cuesta poco trabajo y resolvemos muchos asuntos. Archivamos mucho, que es el objetivo de instrucción. Terminar la instrucción o archivarlo de la manera que sea. Bueno, supuestos del sobreseimiento libre. Recuerden, el definitivo, pues no hay indicio alguno de que se haya cometido un delito, artículo 637.1. No existan indicios racionales de haber perpetrado o cometido el hecho. Nos han dicho que se ha cometido
pues un robo, un allanamiento, lo que sea, y ni siquiera podemos acreditar que eso se ha producido. ¿Quién lo vio, señor? Nadie. Usted lo que denuncia no está claro porque este señor nos ha dicho que estaba en otro sitio a otra hora y allí estaba con otras personas. No tenemos ni siquiera datos indiciarios de que se haya cometido el delito ni el hecho, ¿vale? Posibilidad de archivarlo de manera definitiva, libre. En segundo lugar, tenemos un hecho que hemos podido investigar más o menos que sí, que haya ocurrido, o tenemos esa documental que lo acredita, bueno, lo que sea. Pero resulta que ese hecho no constituye delito. Hablábamos de una persona que indignada denuncia que le han cortado la luz, desde el pasado día tal está sin agua, que estamos en un país civilizado y que es un derecho que tiene el acceso al agua y tal. Y resulta que es que no ha pagado el contrato desde no sé cuándo, no ha podido regularizarlo, o no ha pagado el contador, o la obra que tenía que hacer él, o lo que sea, es una cuestión civil en todo caso, ¿vale? Bueno, no es delito, hay un hecho, pero no es delito, es el punto segundo. El hecho existe, pero no es constitutivo de delito. Podemos acordar un sobreseimiento libre, definitivo, porque por mucha prueba que venga de que efectivamente en Masa, Agua, la empresa que sea, le cortó la luz efectivamente, lo hizo por este motivo, sujeto a este pacto contractual o lo que sea. Nunca va a ir por la vía del delito. Y en tercer lugar, existe un hecho, existe un delito, pero nos ocurre que las personas que definitivamente hemos procesado, tras esa instrucción hemos incluso procesado a alguien, resulta que aparecen finalmente exentos de responsabilidad criminal. Vale, aquí me voy a parar un minutito nada más para considerar o para explicar un poco de qué va esto de no tener responsabilidad criminal, sobre todo para los que lo vemos por primera vez. Miren, el Código Penal, como siempre digo, ley y código que no entra en nuestra oposición y que no deberíamos, en mi opinión, ni siquiera tocar, pero estamos obligados muchas veces a entender qué es la parte general del derecho penal, qué son los delitos, qué es una pena, cuál es la pena de esto. Entonces nos metemos, aunque no queramos, mucho en artículos del Código Penal. Bueno, pues el Código Penal en su parte general regula quiénes pueden cometer delito, quién es el autor de un delito, qué es la responsabilidad criminal y qué son los agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad criminal. Porque no todo el que comete un delito tiene responsabilidad criminal. Hay ocasiones en que cometemos un delito sin tener la voluntad de cometerlo y por motivos que entendemos todos, y así lo hemos puesto en el Código Penal, que justifican ese acto, ¿vale? Lo van a entender enseguida. O por lo menos entendemos que las circunstancias, las condiciones de las personas o determinados hechos o circunstancias incluso naturales, el parentesco, ¿vale? Pues pueden atenuar o en otras ocasiones agravar la pena que finalmente se le ponga, es decir, la responsabilidad criminal. Piensen ante todo que el delito puede ser doloso o imprudente, pero el doloso implica la intencionalidad, la voluntad, los hechos que conducen a que esa persona quería cometer el delito. De alguna manera lo tenía al menos previsto o planificado o le surgió, pero alguna voluntad puso para cometerlo. ¿Vale? Cometer ese delito. Bueno, la ley distingue así el Código Penal en los artículos 19 y 20. Por un lado, atenuantes, por otro lado, 20, 21 y 22, creo. Atenuantes, agravantes, la circunstancia mixta del parentesco, que mixta quiere decir que puede ser en algunos casos atenuante y en otros agravante. Si un padre pega a su hijo porque el hecho de ser su hijo, desobedecerle, pues esa circunstancia de parentesco, un tío, un sobrino, etcétera, mato a la persona porque no me dejó en herencia, tal, esa circunstancia de parentesco va a ser peor. Sin embargo, una madre que protege a su hija porque no denunció a su padre por alguna cuestión o que encubrió, ¿vale? La figura del encubrimiento, el parentesco puede funcionar como atenuante. Es lógico pensar que es natural proteger a los seres queridos. Bueno, pues por eso se llama mixta, pero vamos a dejar esa al margen. Los atenuantes, agravantes y eximentes, pues son muy, muy sencillas. Atenuantes son circunstancias que ocurren o que se dan en la persona que pueden limitar o reducir la responsabilidad criminal. Agravantes la agravan, siempre en todo caso. Y las eximentes quiere decir que eliminan completamente esa, bueno, completamente o parcialmente, pero no vamos a meternos más en eso. Eliminan la responsabilidad criminal. Miren, en ese sentido, circunstancias y hechos a modo de ejemplo,
que tiene el Código Penal que puedan eliminar esa responsabilidad criminal. Pues miren, si la persona comete el delito con una alteración psicológica, enfermedad o enajenación mental completa, que no sepa ni lo que está haciendo, viene a decir la ley, que no comprenda el ilícito de los hechos, puede dar lugar a que se elimine. Si es cometido por un menor de edad, que lo que hace es imitar un superhéroe o no sé qué, tiene 6 años y por alguna desgracia dispara contra su padre y lo mata, es una circunstancia que puede eliminar en la minoría de edad, ¿vale? La legítima defensa, dependiendo cómo sea, actúa como eximente o como atenuante, pueden figurar, ¿vale? En cuanto a la legítima defensa, no todo vale, ¿vale? El Código Penal define muy bien qué se considera legítima defensa. No podemos pensar a lo americano, si pisa usted mi casa le meto 2 tiros, ¿vale? No es así. Nuestro derecho penal exige efectivamente que alguien nos agreda cometiendo una acción ilegítima, ¿vale? Nos ataque de alguna manera perpetrando un delito, que yo utilice un medio para protegerme o defenderme, ahí está la legítima defensa, pero que ese medio elegido sea proporcional, sea racional, es decir, se pueda prever. Lo que no puedo hacer es eso, coger el bate de béisbol que tengo allí de entreno y darle 50 golpes en la cabeza. Tiene que ser proporcional la agresión con la defensa y con el medio utilizado. Y también se nos exige en la legítima defensa que yo no haya provocado esa situación. Lo que no puedo es ponerme a insultar al vecino, a provocarle día sí, día también, y cuando venga a mi casa y tengamos una bronca, yo diga que es que estoy utilizando la legítima defensa porque quiso entrar en mi casa. Estoy provocando el delito, ¿verdad? Bueno, pues así hay un montón de circunstancias que recoge el Código Penal que resultan en una exención de responsabilidad. Si la persona no le podemos exigir responsabilidad criminal, obviamente ese procedimiento no tiene sentido instruir ni llevarlo a juicio, porque es que no se le puede castigar a esa persona, un enfermo mental, incluso circunstancias de intoxicación por consumo de alcohol, de drogas o sustancias estupefacientes, cuando la alteración o la intoxicación sea plena, ¿vale? Ahí hay un mundo de sentencias entre lo que es intoxicación plena y lo que es algo de conocimiento de que estoy cometiendo el hecho, ¿vale? Bueno, pero existen circunstancias en las que se acredita que no hay posibilidad de exigirle responsabilidad. Todo el tipo de enfermedades mentales, por supuesto, funcionan en ese sentido. Como les digo, todas estas circunstancias nos abocan a un sobreseimiento libre. No hay necesidad de seguir instruyendo una causa que ya de por sí está terminada, ¿vale? O está imposible de continuar. ¿Qué ocurre con el provisional? También coinciden algunas cositas, pero recuerden, de manera provisional, a expensas de que pueda una prueba, una ampliación, volver a activar la causa y terminar de instruir y llevar a juicio. Dos supuestos, 641.1, no está debidamente justificado que se haya cometido el delito, ¿vale? Ni de la denuncia, ni de los testigos, ni de la declaración tenemos verdaderamente que alguien haya roto la ventana, entrado, robado el ciclomotor o el televisor y se lo haya llevado. No me queda acreditado que se haya cometido. No hablamos de la persona, sino del hecho delictivo. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Pues que luego aparezca un testigo que diga, no, sí, yo lo vi al señor con una pata de cabra rompiendo la puerta. Ah, perfecto, pues ya entonces sí tengo el hecho completo. Reactivamos el procedimiento y seguimos, ¿vale? Y segunda posibilidad, tengo el hecho debidamente justificado que se ha cometido, pero no tengo al autor, ¿vale? Sobreseimiento provisional por falta de autor. Existe un delito, no existen los motivos suficientes. En este caso, el 641 nos dice que no podremos acusar a una persona. Recuerden que en instrucción nunca hablamos de acusar hasta que no tengamos el escrito de acusación en el que vamos a entrar hoy, sea en un sumario o sea en un procedimiento abreviado. No podemos técnicamente hablar de acusado. Hablaremos de investigado, hablaremos, si queremos, de imputación, porque aunque los políticos se empeñen, la imputación del delito no ha desaparecido. En algún momento, perdón, con el nombre que sea, tenemos que imputarle a la persona el delito, los malos tratos, las amenazas. Tenemos que decir por escrito en algún auto que creemos que hay indicios contra él por haber cometido ese hecho. Esa es la imputación, se empeñen en llamarlo como sea, ¿vale? Investigado, procesado, y cuando haya un escrito de acusación, entonces sí hablaremos de acusado, ¿vale? Bueno,
Y añado por aquí también que nos ocurre a veces y nos puede despistar, la policía en los atestados suele hablar también de encartados, cuando no se moja porque no tiene datos suficientes para saber que es autor o partícipe, pero saben que algo tarde o temprano va a intervenir, ¿vale? Bueno, pues entonces los reseñan y los identifican como encartados, ¿vale? Para nosotros en el juzgado van a ser investigados, por supuesto, porque nuestra misión va a ser ver qué participación han tenido en el delito. Bien, pues bueno, aunque diga acusado, no tenemos un autor claro. Sobreseimiento provisional, y si la prueba nos identifica a alguien, pues entonces reapertura y continuación del trámite en el mismo punto en el que estaba, ¿vale? En el procedimiento sumario, la ley también nos dice un datito especial. ¿Qué ocurre? Que hemos terminado una instrucción, el Ministerio Fiscal nos pide el sobreseimiento provisional, pero el propio juez esa decisión le quema, no está de acuerdo. Él está viendo que todo su trabajo, toda su instrucción está perfecta, tiene para él indicios más que suficientes, tiene un procesado, ¿verdad? O dos o varios, y el fiscal le pide el sobreseimiento, pues de aquella manera. Oye, pues no, antes de yo poner el auto de sobreseimiento, lo voy a mandar al superior, al fiscal de la audiencia territorial que sea, o del Supremo, si estamos hablando de la sección penal, para que nos informe, para que emita un informe sobre si está de acuerdo, que se moje verdaderamente la estructura fiscal, que es la encargada de velar por la legalidad y el descubrimiento del delito, ¿verdad? Pues que se moje diciendo que el informe de su fiscalillo, lo voy a llamar fiscalillo, pero con todos los respetos, está bien, ¿vale? Y que verdaderamente está de acuerdo con que la fiscalía se posicione al lado del SP. Fíjense que hablamos de delitos graves, pues cualquiera que ustedes elijan. Eso nos lo da el 644 como herramienta para el tribunal de poder continuar con el procedimiento, aunque el fiscal pida el sobreseimiento. Y al contrario, 645, la opción que tiene el tribunal también de insistir en el sobreseimiento, tanto en el caso de que haya una acusación particular que puede estar un poco influida por haber sufrido los hechos y perseguir un delito a sabiendas o intentando por todos los medios que no le archiven la causa, o el Ministerio Fiscal incluso, que también pida apertura de juicio oral. Ambos lo piden, incluso, no me importa. El tribunal va a tener la opción de acordar el SP. Pero oigan, solo en un caso, único caso, pregunta de examen. En el supuesto del 637, 2. En los casos de no delito. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Vale? Cuando el hecho, ni siquiera tras la instrucción, el juez puede entender que se trate de un delito. Estaríamos en delitos menores con ese corte de agua, en otras cuestiones mayores cuando no hemos podido realizar, con toda la instrucción que se haya practicado, vincular el hecho, que sí, que se ha producido y todo lo que ustedes quieran, pero no es un delito. Hablamos, por ejemplo, del Banco Popular y todas las acciones que hicieron perder montonazo de millones a muchas personas. Muchos han querido ver un delito, o bueno, pueden pretender ver un delito, van contra los banqueros, van contra el propio entidad, van contra, por delito, el que ustedes quieran, malversación, estafa, desinformación contra los consumidores, lo que ustedes quieran, apropiación indebida, pero de la documentación, por mucho que hemos investigado, de la práctica, yo qué sé, bursátil o de la forma de hacerlo, como mucho vemos responsabilidades civiles, pero no un delito, ¿vale? Pues aunque la acusación particular vaya por ahí, el fiscal vaya por ahí, no hay delito. Me viene a la mente otro caso que fue también bastante sonado, vamos, un edificio que se cayó en Los Cristianos hace no muchos años. Bueno, pues se abrió la vía penal, primero contra unos por haber hecho unas obras que tocaron tabiques, otros que tocaron no sé qué, luego contra una entidad bancaria que también había estado en ese local y había realizado otras obras distintas, ¿vale? Y al final, pues no, la vía penal no fructifica, pues porque no se puede vincular ningún delito a esos hechos. Esos hechos ocurrieron, causaron varios muertos pues por el derrumbe del edificio, pero no por causa de cometer un delito. En esos casos, aunque las acusaciones particulares lo pretendan, incluso el fiscal también lo pretenda, el juez siempre va a tener la vía para acordar el sobreseimiento, sin perjuicio de los recursos, ¿vale? Miren, tras el sobreseimiento y antes de entrar en el trámite de escritos de calificación, simplemente porque son dos preguntitas que han caído sueltas. Si ustedes se fijan, el artículo 646, 47 y 48
nos habla de disposiciones referentes a todo lo que hemos estudiado, disposiciones generales. Para que no nos compliquemos, nos estudiamos que son 2 preguntas que nos pueden caer en el sumario y ya está, ¿vale? Porque además son cuestiones un poco anticuadas, pero que siguen estando en vigor. Miren, con respecto a la relación entre los juzgados y el fiscal. 2 cositas. El 646 nos dice que el letrado de la Administración de Justicia tiene la obligación de remitir a Fiscalía estas cositas. Testimonio de un adelanto de causas cuando se están instruyendo sumarios y testimonio de resoluciones que se van dictando si no se las podemos notificar, ¿vale? Por lo tanto, el orden de los acontecimientos debería ser con los adelantos de las causas. Yo le digo que hay un sumario en mi juzgado, ¿verdad? Que he abierto este juzgado en mi juzgado, este sumario, y le voy notificando todas y cada una de las resoluciones, providencias, autos, medida cautelar, lo que sea. Se lo voy notificando. Si por algún motivo no le pudiera notificar, es cuando le envío un testimonio a Fiscalía por correo, por escrito, en sobre, lo que sea. Esto no ocurre. Normalmente todos los programas de gestión tienen comunicación, notificaciones con Fiscalía. Pero sí que tener en cuenta que testimonio de adelanto de causa se le remite. Vale. El hecho de que se le mande un testimonio porque no le he podido notificar no implica que se suspenda la causa ni se suspenda la diligencia. Imagínense ustedes una providencia que acuerda pues una exploración de un menor testigo en una causa, ¿vale? Para que intervenga el fiscal. Si no se la puedo notificar por LexNet, que sería la vía adecuada, le envío un testimonio. Esto lo dice, aunque no lo hagamos y yo no lo he visto nunca, pero lo dice. El hecho de que le mande el testimonio para unirlo no implica la suspensión, solo el caso en que el fiscal se hubiera reservado su intervención. El fiscal nos comunica que se reserva expresamente la intervención en la exploración del menor tal, cuando sea que se practique, ¿vale? Le ponemos fecha, no se la hemos podido notificar, le enviamos testimonio, incluso en ese caso valoraríamos la suspensión. ¿Por qué? Pues porque al fiscal le interesa especialmente intervenir para preguntarle a ese testigo por lo que quiera que sea del caso, ¿vale? En ese caso sí. Me refiero al artículo 646 en la parte final, ¿vale? A no ser que el fiscal se hubiera reservado anticipadamente su derecho a intervenir en ellas y no se le causase perjuicio a la causa por esta suspensión, ¿vale? No es que sea importante este artículo y el siguiente no son importantes porque no se están realizando de esta manera en la actualidad, desde hace ya un montón de tiempo, pero están en el sumario y alguna vez lo han preguntado los tribunales. Pues bueno, nos lo aprendemos como 2 coletillas aparte y ya está, ¿vale? El 647 no me interesa, el 648 sí. Y se refiere, está ligado con esto anterior y nos dice que en las fiscalías los fiscales llevarán un registro a modo de libro, a modo de, como ustedes lo quieran imaginar, un libro, un registro, en el que van a incluir los testimonios que los letrados le mandan de adelantos de causas penales, de sumarios, los partes de formación, que son lo que el letrado le envía en un folio como que se ha incoado, ¿vale? Y los informes que ellos han contestado en esas causas. Se supone que tienen que ir formando este libro con todos los sumarios que ellos vayan teniendo. A mí no me consta, no sé si alguien trabaja en fiscalía, si le consta, a ver, voy a hacer esto chiquitito, que alguna de estas cuestiones se haga. ¿Hay alguien en fiscalía de los que estamos hoy? No, no sé si, no, por aquí no. Elisa trabajó en fiscalía, pero no está con nosotros hoy, me parece, no. En principio a mí no me consta que eso se esté haciendo desde hace un montón, pues porque está todo informatizado y no tiene mucho sentido. Los fiscales hoy en día estamos conectados incluso por teléfono diariamente y es mucho más fácil toda esta comunicación, ¿vale? Cuando no estamos adscritos y están en la planta de arriba, ¿vale? Bueno, y nos quedaría entrar en la fase de juicio oral y ver los escritos de calificación. Aquí les hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora con los hitos procesales primeros que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Después del auto de conclusión y remisión y emplazamiento, nuestro ponente, esto ya lo vimos, ratificación o revocación con plazos sucesivos, el auto de apertura. En este caso vamos a ir por apertura de juicio oral, porque lo otro sería devolver la causa o el sobreseimiento que hemos visto hoy. Y lo siguiente que nos vamos a encontrar es la calificación. Vamos a entrar en ella a ver qué es lo que es. Plazo común de 5 días para lo que la ley va a denominar también
conclusiones provisionales, y veremos por qué se llaman provisionales, ¿vale? Junto con, después, bueno, junto con no, a posteriori, artículos de previo pronunciamiento ya en fase de juicio, artículo 666, estudiaremos un poquito las causas, qué quieren decir y por qué se llaman de previo pronunciamiento, y luego las sesiones que se planteen y se señalen para el juicio oral. ¿Vale? Les adelanto ya que en el juicio oral, en el plenario, ante el tribunal, lo que vamos a hacer, y en presencia de las partes, por supuesto, lo que vamos a hacer es, a modo de sesiones, las que se haya acordado celebrar, la práctica de la prueba, descartando ya o resolviendo los artículos de pronunciamiento, cuestiones que pueden afectar de manera definitiva a la continuación del procedimiento. Imagínense ustedes una falta de competencia, una falta de jurisdicción, ¿vale? Esas cuestiones afectan y mucho a la continuación del juicio. Pues antes del juicio nos lo limpiamos, ¿vale? Resolvemos o desestimamos todas esas cuestiones y luego pasamos directamente al juicio oral. Veremos qué estructura tiene, por qué se empieza, cuáles son las primeras cuestiones y todas las preguntas, pero no nos vamos a meter tanto en cada cosa, porque sería incluso repetir cosas que hemos visto en instrucción. Pero, en definitiva, que sepan que es donde se practica realmente toda la prueba. Todo aquello que en instrucción llamábamos indicios, piezas de convicción, testificales, declaraciones del investigado, atestado, ampliatoria, etcétera, etcétera, documental, pública, privada, todo eso lo traemos al juicio, lo practicamos, ¿vale? Si hay que preguntarle otra vez al testigo, se le practica la testifical, porque ahora tenemos al tribunal que va a enjuiciar ahí delante, bajo el principio de inmediación, que ese está abandonadísimo ya con las videoconferencias, con los sistemas de videollamada y con prácticamente ya cada uno declara como quiera, perdónenme la expresión. Ese principio de inmediación se está desvinculando mucho y, en mi opinión, diga el Supremo lo que diga, porque el Supremo está en la onda de admitir que el principio de inmediación dice que el juez tiene que estar, que no solo la vista y el oído son los sentidos que tiene que aplicar, que el estar delante de una persona implica que yo noto cómo responde, veo las reacciones, puedo intuir muchas cosas y estoy presente de la forma, el tono, cómo declara esa persona. El fiscal y el juez deben estar presentes. Pues eso se pierde mucho con los medios telemáticos. Mi opinión es esa, aunque reconozco que tiene muchas otras ventajas. Bueno, pues practicamos toda esa prueba. Realizamos el escrito de conclusiones definitivas, las conclusiones definitivas de viva voz en el plenario. Por lo tanto, ya nos podemos imaginar por qué las primeras se llaman provisionales y las segundas definitivas, pues porque entre medias hemos practicado la prueba, nada más y nada menos, ¿vale? Y puede que cambie la cosa. Bueno, y después de esta fase ya nos vendría la última palabra que se concede al reo para que hable, eso lo habrán visto tanto en películas como en juicios reales, y el visto para sentencia y la sentencia, con su notificación y con sus recursos. Vamos a vernos solo un momentito en qué consiste los escritos de calificación, ¿vale? Los podemos denominar del 50 al 59. Básicamente estos articulitos es leérselos, pero vamos a ver hoy un escrito que nos resume un poco lo que deberíamos aprendernos, ¿vale? De estos escritos de acusación y defensa. Dos cositas nada más. Primero, se llaman escritos de calificación. En este momento, primero, antes de celebrar juicio, los denominamos también calificaciones provisionales o escrito de calificación provisional. Y luego, desde la perspectiva de la parte procesal, podemos hablar de escrito de acusación si somos el Ministerio Fiscal o somos la acusación particular, porque nuestra calificación va a ser siempre acusatoria, ¿vale? Y si estamos en el otro lado, somos el abogado defensor, podemos hablar, lógicamente, de escrito de defensa, porque vamos a negar los hechos, negar la participación de mi cliente, plantear una alternativa, no es un delito de tal, sino un delito de cual, vamos a intentar defenderlo, ¿vale? Esos son los abogados de la parte. En definitiva, hablamos del mismo tipo de escrito y del mismo trámite. Es un escrito que se presenta en el plazo que nos han dado de 5 días para calificar. Calificación provisional, acusación o defensa. Hablamos de lo mismo. Lo único es, depende del lado en el que estemos. Y los artículos siguientes nos dicen exactamente a qué nos referimos. Bueno, segunda y tercera cosita antes de ver el artículo. Segunda, esta calificación, o sea, lo que es el escrito y la estructura interna que va a tener ese escrito, nos va a servir tanto para el sumario como para cualquier otro procedimiento en el que tengamos que realizar un escrito de calificación. Nos ocurre en los juicios rápidos, nos va a ocurrir
tanto en la fase intermedia como en el juicio, en las previas y en el procedimiento abreviado. Por lo tanto, utilizaremos la misma estructura y estos artículos los utilizaremos de manera supletoria cuando estemos en otros procedimientos. Y tercera cosa, siempre van a llevar una estructura correlativa, ¿vale? De hecho, cada uno de los puntos del escrito, que los tenemos aquí puestos, el contenido de esos escritos siempre va a ser el mismo y la respuesta, o sea, si yo cojo un escrito de acusación del fiscal o de la acusación particular y tengo que contestarlo como abogado de la defensa, voy a utilizar la misma estructura que ellos han utilizado, ¿vale? Esto está normalizado y siempre es así. Y tiene muchísima importancia, ¿vale? A los que no vengan de letras les puede sonar, yo a veces hago esta reflexión pues un poco para dar a entender cómo se debe estudiar una ley, con qué rigor se debe estudiar una ley. Cuando nosotros vemos que la ley está, un artículo está dividido en párrafos, cada párrafo nos dice una cosa, y si en un párrafo nos dice, cuando se refiere a las personas del párrafo anterior, ¿vale? Nos está diciendo justamente eso, a las del párrafo anterior y no a las otras, ¿vale? Y así la forma de escribir el artículo tiene mucha importancia. Por eso, cuando estudiemos, debemos fijarnos en eso, debemos fijarnos en si hay una numeración en números o hay unas letras A, B y C. Si nos habla del punto primero, letra A, ¿vale? No sé si me captan la idea que quiero transmitir de rigor al redactar el artículo y rigor que tenemos que tener para aprender bien lo que estamos estudiando. ¿Vale? Pues la defensa va a utilizar la misma estructura. Y cuando hable la defensa del correlativo segundo del Ministerio Fiscal, pues ya sabemos que siempre vamos a estar hablando de calificación legal. ¿Vale? Bueno, vemos un poquitito esta estructura, vemos un escrito de acusación y yo creo que ya les dejo con los test. Miren, es el artículo 650 el que nos dice ese escrito de calificación cómo va a ser. En el correlativo 1, que lo vamos a poder llamar así siempre, o en el punto primero del escrito, que sería lo mismo, siempre el fiscal, la acusación particular y la defensa van a hablar de cuáles son los hechos del procedimiento. Para la acusación serán superdelitos graves, para la defensa será una historia que no es ni siquiera delito, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cuáles son los hechos sujetos, hechos punibles, hechos que pueden ser castigados y que hayan resultado de la instrucción del sumario? El día tal a tal hora el investigado fulanito, el procesado no sé qué, cogió un vehículo del aparcamiento, no sé cuántos, acudió tal, acompañado por fulanito. Una historia, ¿vale? La historia que resulta de la instrucción. Segundo correlativo, siempre se va a referir a la calificación legal. Para la acusación y el Ministerio Fiscal serán uno o varios delitos del Código Penal, obviamente. Para la defensa, si no hay hechos punibles que constituyan delito, no pueden calificarse como delito, ¿vale? O simplemente niego la correlativa 1 y 2 o niego la correlativa segunda por no constituir delito los hechos anteriormente referidos, ¿vale? Alguna historia así. O bien, simplemente discrepo de la calificación entendiendo que esos hechos no son un delito de, pues yo qué sé, apropiación indebida, sino en todo caso un delito leve de estafa, por ejemplo, ¿vale? O lo que pudiera ser. Bueno, siempre intentando defender a su cliente, aminorando la calificación y las penas que le puedan caer. En tercer lugar, siempre vamos a tener en estos escritos todas las consideraciones relativas a la participación en el delito. Fiscal y acusación dirán si es autor, si es partícipe, si es cooperador necesario o coautor incluso, pidiendo la misma pena, si actuó como banda organizada, si fue un delito de terrorismo, cómo estaba estructurada esa organización, todos los datos relativos a la participación de cada uno de los procesados. Y la defensa, pues hará lo mismo. Hay una frase muy utilizada en estos escritos: si los hechos no constituyen delito, no están calificados por el Código Penal, no hay que hablar de la participación, porque yo puedo participar en un hecho que no sea delito y no se me puede castigar, ¿vale? Normalmente los abogados lo dicen así: si no hay calificación ni hecho penal relevante, huelga hablar de la participación. No tiene sentido que yo niegue ni siquiera la participación. Estos son los escritos tipo o modelo que incluso dan un puntito de que la defensa va de sobrada, ¿verdad? Va
oiga, si no hay delito, ¿qué le voy a contar yo de partícipe o de cómplice o nada de esto, ¿vale? Bueno, pues hay que contestar a todos, ¿vale? En la defensa. Cuarto punto, siempre vamos a hablar de circunstancias que puedan afectar a la responsabilidad criminal, bien sea atenuando esa responsabilidad, agravándola o, como hemos visto hoy, alguna eximente de responsabilidad. Pues cada uno dirá lo suyo, ¿vale? No voy a entrar en esto. Si hay ensañamiento, si hay alevosía, algunas circunstancias de lugar, de tiempo, aprovechando alguna cuestión, pues puede agravar la responsabilidad. Eximentes ya las vimos y atenuantes, pues todas esas circunstancias, actuar con una intoxicación que no fue plena, pero era suficiente para que no supiera el hombre la gravedad de los hechos, en fin, lo que la defensa quiera decir. Y por último, en estos 5 primeros correlativos, la pena. A este hecho le corresponde este delito, como autor del hecho le voy a pedir esta pena, la pena que corresponda, ¿vale? Por cada procesado, por cada delito, ¿vale? Y la defensa pues también podrá decir eso. Si no hay calificación, no hemos hablado ni siquiera de la participación, no procede imposición de ninguna pena o procede la libre absolución o procede incluso el sobreseimiento de las actuaciones en trámite previo, lo que sea, ¿vale? Bueno, ese sería el escrito de acusación, de defensa, de calificación, siempre recuerden provisional, antes de juicio. Además de eso, en ese mismo escrito, si hay responsabilidad civil, estamos hablando de un robo, estamos hablando de daños, estamos hablando de lesiones graves con muchas secuelas, lo que sea, pues la indemnización que proceda por los daños y perjuicios que se han causado por el delito. ¿Vale? También habla de restituir la cosa, pero son casos más raros, ¿verdad? Bueno, pues también lo hablaremos con los importes, ¿vale? Hay una fórmula que se suele utilizar también en ocasiones cuando es difícil calcular, ¿vale? Los perjuicios, que se suele decir que se establezca la cantidad que corresponda por daños y perjuicios en la cuantía que se determine en ejecución de la sentencia. Ejecución de la sentencia es lo que vamos a poner, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que a priori no puedo calificar bien o no puedo calcular bien la indemnización y lo que quiero es que una vez que tenga una sentencia firme con las lesiones, las secuelas finales que le quedaron, la sanidad no me sirve del todo porque voy a ir a juicio. Bien, cuando tenga la sentencia final, en ejecución es cuando yo determinaré la ejecución de la sentencia. No siempre se acepta esta cuestión, a veces se fuerza para que lo determinen y ya está. Vale. Y por último, la persona o personas que aparezcan como responsables civiles. Aquí aparentemente podríamos pensar que estamos hablando del autor y de los cómplices, pero piensen en muchos delitos que tienen cobertura por parte de los seguros. Hemos hablado de esos tráficos, pues cualquier homicidio con varios fallecidos de tráfico, todas las aseguradoras de los vehículos causantes van a entrar ahí y van a entrar como responsables civiles directos. ¿Vale? Los que estén en instrucción o en penal están acostumbrados a ver esto, a ver grandes ingresos en la cuenta de dinero de las aseguradoras y además siempre lo hacen a cuenta de la posible indemnización. ¿Por qué? Pues porque de esa manera entregamos ya un dinero a cuenta que pueda entregarse, ¿verdad? A la persona para que vaya saldando pues las operaciones, los médicos, los tratamientos, etcétera, de las lesiones que haya tenido, pero también para paralizar los posibles intereses desde la fecha del hecho hasta la sentencia. Si yo consigno el dinero porque creo que voy a ser responsable, ya no me podrás poner los intereses, pues en tráfico, por ejemplo, de la ley del contrato de seguro. Pero bueno, eso no hace falta que lo retengan, simplemente saber que en los escritos de calificación provisional hay que pronunciarse sobre la responsabilidad civil en la cantidad y sobre las personas que deben responder, que no siempre coincide con los autores o partícipes, sino que pueden ser aseguradoras. ¿Vale? Pues me quedo aquí porque se nos echa el tiempo encima, pero sí vamos a ver un escrito de acusación, creo yo que es. Vamos a ir aquí. Por aquí. Vamos a ir a compartir la pantalla un segundito. Déjenme ver dónde tengo yo mi escrito. Creo que en el escritorio. Sí, pues me vengo por aquí. Comparto un segundito la pantalla, vemos un escrito para que vean cómo
todo este artículo o estos artículos se materializan en un solo escrito. Creo que ya me están viendo por ahí. Ahora yo me salgo de aquí y pincho este. Vale. Creo que vemos un escrito. Creo que hemos tachado casi todo, o está tachado casi todo. Esto es un juzgado de instrucción. En este caso no es un sumario, pero el escrito nos sirve igual. La procuradora de una mercantil, que es la parte querellante, sería nuestra parte querellante. Fíjense, nos dice que formula escrito de acusación y calificación provisional. Vale, muy bien. Olvídense de este articulito porque esto es en trámite de PA. Nosotros estaríamos hablando del trámite del 650. Formula las siguientes conclusiones provisionales. Si ustedes se fijan, todo lo que hemos visto es verdad. Primera, los hechos. Fulanito, menganito, no sé quién, no sé cuánto. Los procesados, ¿qué es lo que hicieron? Entraron por la fuerza en un camping, no sé qué, que era de mi mercantil. Muy bien. Estaba cerrado, no sé qué, lo hicieron por la fuerza. Esta parte cuenta más hechos, ¿vale? Dice que causaron unos daños. Segundo hecho, por aquí hay que causaron unos daños, que forzaron la puerta, ¿vale? Y que además no se querían ir, que vino la policía, mostraron oposición, vino la televisión, en fin, montaron un pollo tremendo, ocupando el camping, no se querían ir, causaron daños, ¿vale? Pues van narrando un poco toda la historia y quién hizo cada cosa. Una ocupación hostil de fulanito y menganito, ¿vale? Sufrieron un montón de perjuicios. Segundo, los hechos que yo le he contado son tales delitos. Ya tenemos punto segundo, siempre y en todo caso, calificación. Pues miren, en este caso yo creo que tenemos una usurpación, artículo tal del Código Penal. También tenemos realización arbitraria del propio derecho, pum, artículo no sé qué del Código Penal. Tercero, otro delito, daños. Me rompieron tales y tales cosas del camping. Tercero, coacciones. Impidieron que yo cerrara, abriera el camping, lo utilizara, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos estos hechos... bueno, y aquí hablan de que fue en concurso ideal, con una sola acción se cometen varios delitos, ¿vale? El concurso ideal, con una sola dinámica de hechos se están cometiendo varios delitos, ¿vale? El Código Penal habla de eso y habla de concurso ideal. Bueno, ni se preocupen de eso. Tercero, quién responde de cada cosa, ¿vale? Hablamos de la participación. Correlativo tercero, estipulación tercera, punto tercero. Siempre se refiere a la participación. Fulanito, 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 todos los acusados como autores responderán personalmente de los hechos tal, tal. Menos uno, fíjense, porque aquí hay un supuesto de extinción de responsabilidad. En este caso no es por las circunstancias del 19 y 20 del artículo, sino porque falleció. El acusado don fulanito, Santiago no sé qué, no sé cuántos, ha fallecido. Por lo tanto, a un fallecido no se le puede exigir responsabilidad penal, ni al fallecido ni a los sucesores. Cuarta, no hay antecedentes, no hay otras eximentes, no hay atenuantes, ¿vale? En mi opinión, está bien puesta aquí porque le quita la participación, excluye, aunque lo podría haber repetido aquí en la participación como una eximente de responsabilidad por fallecimiento, no está mal puesto tampoco en la autoría, en el grado de participación. Bueno, por último, quinto, las penas que le pide, pues tal prisión, lo que sea. Y sexto, responsabilidad civil, la indemnización que pedimos y quién tiene que pagarlo, ¿vale? Con lo cual vemos que todas las cuestiones del artículo están. Aprovecho a completar, porque es la parte que nos falta, que la veremos el próximo día, junto con todos estos articulitos que hemos visto o puntos que hemos visto, viene la proposición de prueba y se hace por medio de esta fórmula antigua pero vigente que se llama otro sí digo. Además de la calificación, digo que pido una fianza o pido una medida pieza de responsabilidad civil, pero también pido la prueba, ¿vale? Que se corresponde con los articulitos 656 y siguientes, que, bueno, básicamente nos dicen que se puede pedir todo tipo de pruebas. Bueno, yo creo que sin entrar en mucho más, lo damos por visto también, porque la prueba que yo voy a pedir para juicio, la pido en el escrito de calificación y realmente puedo pedir todo tipo de pruebas. Tenemos el propio interrogatorio de los acusados, los testigos, todos los que yo quiera, documental, pericial, puedo pedir todo lo que quiera. Fíjense la fórmula que se usa también en este escrito, cuando yo quiero distinguir documentos que están en el atestado o documental pública de privada, en definitiva,
documental que ya tengo frente a documentos que tengo que solicitar, pido en un punto la documental y como más documental las que yo quiero que se pidan. Al juzgado de tal cosa. Que se libre un oficio a no sé quién para que aporte un testimonio de lo que sea, demanda de nulidad de contrato. Más documental cuarta, quiero que la audiencia de Barcelona me mande no sé qué. Más documental, lectura de folios tal y tal del juicio, ¿vale? Porque quiero que se lea expresamente en las sesiones de juicio. Aquí aportan un montón de documentos. Bueno, pues toda esa prueba la pido en el propio escrito. Y al final, pues simplemente le digo al tribunal, en este caso a la audiencia, que tenga por presentado mi escrito y acusación formulada contra fulanito, fulanito y fulanito, según el cuerpo de este escrito, ¿vale? Que en su día, después de juicio, me dicte una sentencia que les condene. Eso lo tienen aquí al final, ¿vale? Sentencia condenatoria contra todos los acusados. Bueno, pido también que se abra el juicio oral, puesto que el auto del juez después va a acordar esa apertura de juicio oral y que, celebrado el juicio, pues se condene a las personas, ¿vale? Bueno, volvemos aquí y yo creo que me paro aquí. Bueno, dando por hecho que ya vimos lo de la prueba, que realmente es lo que nos quedaba por ver. El próximo día simplemente vemos el auto de admisión de prueba y ya nos metemos pues casi en el juicio. Y ya les aviso que después de ver los artículos de previo pronunciamiento, casi toda la demás parte de cómo se celebra el juicio, qué prueba se practica primero y cómo no, veremos algunos articulillos, pero no tanto como hicimos en la fase de instrucción, porque declarar un testigo va a ser prácticamente igual, un careo entre testigos o acusados va a ser prácticamente igual, la documental se exhibe y se pueden formular preguntas, la pericial va a ser todo muy similar a como lo hemos visto en la fase de instrucción, ¿vale? Por lo tanto, nos quedará prácticamente un salto hasta cuando se termina de practicar la prueba, las conclusiones definitivas, ¿vale? Así que, bueno, en principio ya lo iremos viendo, pero que ya nos queda un poquito más fácil, ¿vale? Nos queda la cuesta abajo ya hasta la sentencia. Voy a parar por aquí la grabación, ¿vale? Preguntitas, cosas que no